El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Que el Señor te bendiga. Nuevamente estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Seguimos considerando el Salmo 23 como un pasaje que nos muestra cuán bendecidos, cuán afortunados somos si formamos parte del rebaño de Jesucristo, si somos parte de las ovejas que el Señor ha redimido con su sangre. Desde que anunciamos esta serie de reflexiones sobre el Salmo 23, dijimos que este salmo nos comparte no una analogía de la bondad de Dios, sino dos. En realidad este salmo nos muestra dos ejemplos de la bondad de Dios para con nosotros. La primera analogía, que es con la que estamos más familiarizados, es la de Dios como nuestro fiel pastor, que provee, que protege y que pacientemente tiene cuidado de su rebaño. Esta analogía está presente en los versículos del 1 al 4 del Salmo 23, donde nos dice que el Señor nos guía a verdes pastos, que el Señor nos conforta con su vara y su cayado. Esas palabras nos son muy familiares. Pero los versículos 5 y 6 del Salmo 23 nos comparten una segunda analogía, un segundo ejemplo, y es la imagen de Dios como un amable hospedador. Quizá no lo hayas notado, o quizás sí, pero difícilmente uno puede imaginarse que en estos versículos se siga hablando del cuidado de Dios como un pastor lo tiene hacia sus ovejas. Aquí ya estamos hablando de otra forma de relación, estamos hablando de otro ejemplo, otra analogía. Pensemos en las frases. Aderezas mesa delante de mí. ¿Delante de quién? ¿De las ovejas? ¿Acaso las ovejas comen en una mesa? Otra frase presente en estos últimos versículos es: mi copa está rebosando. ¿Las ovejas acaso beben de copas? No, las personas beben de copas. Las ovejas no se sientan a la mesa y las ovejas no beben de copas. Y una frase más. El bien y la misericordia me seguirán. Si pensamos en la analogía de las ovejas, debemos recordar que las ovejas siguen al pastor. Las ovejas no van al frente haciendo que otros les sigan, sino que las ovejas siguen al pastor. Pero aquí vemos que alguien está siguiendo a las ovejas. En todo caso sería más sensata la expresión seguiré al bien y a la misericordia si estuviésemos hablando del rebaño. Pero estas frases, aderezas mesa delante de mí, mi copa está rebosando, el bien y la misericordia me seguirán, nos indican que a lo mejor ya no estamos hablando de ovejas siguiendo al pastor. Ha cambiado la imagen, ha cambiado el ejemplo. Tal parece que en los versículos 5 y 6 hubo un cambio hacia otra analogía. Un ejemplo sencillo, pero muy ilustrativo de la hospitalidad de Dios. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de la hospitalidad de Dios para aquellos que buscan asilo en Él. Un ejemplo muy ilustrativo del refugio y del asilo que el Señor ofrece a aquellos que claman por auxilio. Y para continuar hay que considerar algunas situaciones de contexto. Mira, en la antigüedad, en las épocas del Antiguo Testamento, la hospitalidad era una virtud muy importante. Dado que el estilo de vida era nómada, la hospitalidad formaba parte de la solidaridad entre las tribus.
Recordemos que tanto los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, así como el mismo pueblo de Israel durante su travesía de 40 años por el desierto, tuvieron una vida nómada, es decir, andando de aquí para allá, viviendo en tiendas y acostumbrados a desplazarse según fuera necesario. Es en ese contexto donde la hospitalidad era algo tan apreciado y tan importante. Las familias o las tribus nómadas levantaban un campamento en algún territorio que les brindara cierta comodidad y seguridad, y era muy común que agruparan sus tiendas, generalmente en forma circular, y permanecieran allí hasta que llegaba el momento de mudarse a otro lugar. De vez en cuando, a estos campamentos llegaba algún viajero o algún forastero que, cansado por su travesía, se acercaba a este grupo de tiendas solicitando un poco de ayuda, agua, alimento, quizá medicina, o lo que en aquella época cumplía la labor de la medicina, en forma de ungüentos o aceites producto de la herbolaria. Digo todo esto porque al considerarlo tendrá más sentido el darle significado a las expresiones como unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Viajar en aquellas épocas, las épocas de las tribus nómadas, era bastante arriesgado. Hablamos de tiempos en que no había autobuses ni viajes en avión, no había carreteras ni servicios de localización GPS. Eran tiempos en que perderse era catastrófico, porque no hay un 911 para pedir auxilio. Y en tales circunstancias no faltaba la probabilidad de que algunos amantes de lo ajeno, organizados como una pandilla, se dedicaran a asaltar a los forasteros. Incluso en el Nuevo Testamento hay una historia que trata de asaltantes tomando ventaja de un viajero. ¿Te acuerdas? La parábola del buen samaritano. En ella Jesús nos relata la tragedia que le tocó vivir a un viajero que en el camino fue atracado por unos malhechores. Y si no es por la misericordia y hospitalidad del samaritano, ese hombre habría sido comida de sopilotes. En ese contexto es en el que debemos entender los versículos 5 y 6 del Salmo 23. Bajo la costumbre de brindar hospitalidad a quien llega a nuestro campamento pidiendo auxilio. En este caso, se nos habla de alguien que viene siendo perseguido o amenazado por gente a quien reconoce como sus angustiadores. Solo imagina la escena. Imagina que vas de viaje a través de lo despoblado, lo inhóspito, cansado de tanto caminar, hambriento, y todavía, para colmo de males, descubres que te vienen siguiendo a lo lejos 3 o 4 hombres, y parece que vienen armados, que es cuestión solo de tiempo para que terminen por alcanzarte, y entonces quizá te despojen de todo lo que traigas, y quizá para asegurarse de que no tomarás represalias o por pura maldad termines muerto. Quizá tus días están contados y aquí terminará tu existencia, en medio de la soledad, tendido en tierra sin nadie que sepa qué fue de tu destino. Pero en ese momento alzas la vista y miras a lo lejos tu salvación, un campamento, 5 o tal vez 7 tiendas que se levantan como a 1 kilómetro. Es cuestión solo de apresurarse, llegar, presentarte ante el jefe de familia y pedir que te auxilien, pedir que te ayuden. Y así ocurre. Te apresuras, apuras el paso y llegas a este campamento. Te presentas, narras tu situación, expones el peligro en que te encuentras. Y el hombre a cargo del campamento, el jefe de familia, después de escuchar tu historia, extiende su mano en señal de amistad. Eres bienvenido, te dice, y ahora estás a salvo. Has sido librado de los malhechores. Si esos ladrones se atreven a llegar, descubrirán que los hombres de esta tribu están dispuestos incluso a pelear con tal de defenderte, porque esa era la costumbre, defender al huésped hasta con la vida.
Pero lo más probable es que esos maleantes no lo hagan, no se atreverán a llegar. Saben bien que esta norma de cortesía es tomada muy en serio. Así es que volverán por donde vinieron antes de exponerse a una lucha en la cual saben que están en desventaja. O quizá esperarán hasta dentro de un día o dos en que te despidas de tus anfitriones y continúes tu camino, para entonces encontrarte nuevamente solo y llevar a cabo su perverso plan. Pero mientras tanto, por ahora, estás a salvo. Esa noche eres invitado especial a la cena. Hay un lugar para ti en la mesa. Y antes de la cena te invitarán a descansar, te ungirán con aceite, que sirve en aquel contexto tanto para asear como para humectar y perfumar. Y en la cena se te trata con amabilidad. Aunque eres un extraño para ellos, has sido aceptado como huésped y eres un invitado distinguido en su cena. Tu copa se mantiene llena, hay comida, hay un ambiente de cortesía y fiesta. De todo esto se trata la hospitalidad de aquella cultura. En esa cultura la hospitalidad es muy valorada porque es una forma de solidaridad con el prójimo. Si tú fueras este viajero que ha encontrado asilo en este campamento, te brindarán incluso hospitalidad por 2 o 3 días más. Y podría ser que al partir, después de estos 2 o 3 días, te encuentres un tanto atemorizado. ¿Qué pasa si los malhechores siguen por allí merodeando, esperando que al estar de nueva cuenta solo puedan asaltarte? Pero no te preocupes, el jefe de la tribu también sabe sobre ese peligro y por eso encomienda a un par de hombres la tarea de acompañarte, como si fueran guardaespaldas. Ellos van a protegerte durante todo el camino, te irán siguiendo hasta que llegues a un lugar seguro. ¿Te parece esto familiar? Es que en el Salmo 23 de esto se trata la expresión: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Puedes imaginarte a alguien que va camino a su destino y le van siguiendo como si fueran guardaespaldas el bien y la misericordia de Dios. De esta manera es como Dios se muestra en esta segunda parte del Salmo 23 como un bondadoso hospedador, un anfitrión misericordioso en cuya casa encuentras ayuda y solidaridad. Así es que permíteme resumimos en algunas afirmaciones por qué es tan importante la bendición del hecho de que Dios nos dé asilo en su presencia, que nos brinde posada en su casa. Vamos a hablar de eso. En la casa de Dios, en la posada del Señor, encontramos bondad. En la casa de Dios encontramos bondad. Esta bondad de Dios está en total contraste con la maldad que nos rodea. En este mundo hay violencia, hay engaño, hay personas que se aprovechan de los débiles, hay personas que cometen fraude, hay impunidad. ¿Cuántas personas deberían ser llevados ante la justicia, pero andan libres como si no hubieran hecho nada? Y se jactan muchos de sus maldades, y se jactan muchos de sus fechorías. Es cada vez más difícil confiar en las personas. Nunca sabes cuando te quieren engañar, cuando se quieren aprovechar de ti. Hay mucha maldad. Y en contraste con toda la maldad que podemos encontrar en el mundo, con todos los malhechores y angustiadores que nos rodean, es una bendición saber que Dios nos extiende su bondad, que podemos acogernos a su amparo, que podemos buscar asilo en su casa y recibir la bondad de Dios como un buen hospedador, como un misericordioso anfitrión. Mira, el Salmo 68, versículos del 5 al 6, dice que Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Mira lo que dice: en la morada de Dios hay lugar para los huérfanos, hay defensa para las viudas. Estos dos tipos de personas representan a la población más vulnerable de una sociedad: huérfanos y viudas. Son personas que han quedado aparentemente sin defensa, aparentemente sin ayuda.
pero en la morada del Señor encuentran a un Padre y encuentran a un defensor. El mismo Salmo 68, versículo 6, dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Esa frase es importante. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y es que la hospitalidad del Medio Oriente, la hospitalidad de la cual estamos hablando, se trataba de eso. Tú eras recibido en una casa donde, a pesar de ser un desconocido, se te extendía bondad, asilo, y era tal el buen trato que terminas siendo como parte de la familia por los días en que estés asilado en ese lugar. Los desamparados se sienten parte de una familia cuando reciben esta clase de hospitalidad. Y es lo que hemos recibido nosotros de parte de Dios. Andábamos desamparados, errantes, vinimos a Cristo y Cristo nos ha extendido su bondad. Estando expuestos como lo están las viudas y los huérfanos, el Señor extiende cuidado, protección y bienestar para los que claman por su amparo y su ayuda. Dios es bueno para con los que le buscan. El Salmo 145, versículos del 5 al 8 dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, y proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Generalmente consideramos estas palabras en relación con nuestro pecado, pero mira que el versículo 7 del Salmo 145 habla no solo de alguien que es lento para la ira, sino que es inmenso en bondad. Y eso es Dios para con los que le buscan. Es perdonador, es quien justifica por la sangre de su Hijo Jesucristo, pero al mismo tiempo extiende su inmensa bondad a cada uno de sus redimidos. No hay nadie del rebaño del Señor, no hay nadie del pueblo de Dios que pueda decir que Dios no ha sido bondadoso con él. Todo lo contrario, ha sido estupendo en su bondad, ha sido inmenso su buen trato para con nosotros. Eso hemos encontrado en la casa de Dios: refugio, bondad, misericordia. Por eso fue un alivio para nuestra vida encontrar refugio en Él. No solo encontramos bondad, en la casa de Dios encontramos alegría. En la casa de Dios encontramos alegría. Te digo que los viajes en aquella época eran peligrosos. La gente no viajaba por placer, la gente viajaba por necesidad, porque no quedaba de otra. Viajaban por eso generalmente los hombres, porque viajar con mujeres y niños era exponer todavía más a las personas. Y un viaje no era algo que se disfrutaba en sí, un viaje estaba lleno de privaciones, de necesidades. No es como que tomas lonche contigo y sabes que te va a durar para todo el camino. Quizá la comida se te acabe, quizá el agua se te agote, y no hay un lugar en medio de la nada para comprar provisiones. Un viaje es todo un riesgo, es exponer la vida misma. Así es que los viajes estaban llenos de dificultades, peligros, carencias, malhechores merodeando, y en medio de todas esas dificultades, encontrar refugio en un lugar donde te tratan como parte de la familia y tener provisto un lugar en la mesa, un trato cordial y la protección de personas que te aceptan como parte de su familia, es motivo de alegría, motivo de gozo. Qué bendición que en medio de un viaje tan problemático y tan difícil te encuentres con una posada donde te reciben y te extienden un trato de bondad y de amabilidad. Cuando el Salmo 23 dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, se refiere a la participación de una fiesta. La gente no se ponía perfume para cualquier ocasión en aquellos tiempos. La gente se ponía perfume para una fiesta. Los aceites cumplían con esa función. Eran aceites aromáticos. También humectaban la piel, que en aquellos tiempos y lugares era muy expuesta al calor y a la deshidratación. Así es que las personas se untan aceite para una ocasión especial. Lo que nos comparte el Salmo 23 es la imagen de alguien que ha llegado a una posada, le han brindado asilo
y esa misma noche le invitan a formar parte de una celebración familiar. Le brindan aceite para limpiar su cara, para humectar su piel, para oler bonito, y le invitan a pasar a la mesa, donde hay comida, donde la copa se mantiene llena todo el tiempo. Es un día de celebración. No solo te brindan asilo, sino que te invitan a ser parte de la fiesta. Mira, la vida en el pueblo de Israel era una vida de continua celebración. Si algo hacían los judíos, era estar celebrando constantemente las misericordias de Dios. Se la vivían de fiesta en fiesta. Tan solo en Deuteronomio 16, por ejemplo, tenemos instrucciones para celebrar las 3 fiestas solemnes. Había más, pero estas son las 3 principales. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las cosechas y la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de la Pascua se celebraba cómo Dios preservó la vida del pueblo de Israel, aun cuando decidió dar muerte a los primogénitos en Egipto, ¿te acuerdas? Hubo llanto y luto en Egipto, pero del pueblo de Israel no hubo ni una sola baja. Eso se celebraba en la Pascua. No hay muerte en el pueblo de Dios. En la fiesta de las cosechas, también conocida como Pentecostés, lo que se celebra es la provisión de Dios, la prosperidad que Dios daba a su pueblo, haciendo fértil el campo, haciendo abundante la cosecha. Y es una celebración que lo que proclama es: no hay miseria en el pueblo de Dios. Dios bendice a manos llenas. Y la fiesta de los tabernáculos, que conmemora cómo en toda su travesía por el desierto, Israel, que habitaba en tiendas o tabernáculos, tuvo siempre la bendición de Dios. Dios les guió en todo el camino de Egipto a la tierra prometida. Dios los liberó del yugo opresor de los egipcios para darles una tierra que fluye leche y miel. Lo que se celebra en la fiesta de los tabernáculos es: no hay esclavitud. El Señor nos liberó. Ese es el sentido de las celebraciones de Israel. No hay más muerte, porque Dios preservó la vida de su pueblo. No hay más miseria, porque Dios bendice con abundancia a su pueblo. No hay más esclavitud, porque Dios destruyó a quienes oprimían a su rebaño. Pero si ya de por sí es muy interesante que Dios estableciera como mandamiento la celebración de estas fiestas, nota lo que dicen 2 versículos en particular de Deuteronomio 16. El versículo 11 dice así: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran. ¿Notaste lo que acaba de decir Dios? Lo que está diciendo Dios es: a estas fiestas estoy invitando a todo el pueblo. Debes asegurarte que al celebrar haya lugar para el niño, para tu criado, para el extranjero, para el huérfano y la viuda. No son fiestas exclusivas, no son fiestas solo para gente de cierto contexto social, no son fiestas selectas, son fiestas para todo el que busque a Dios. De manera que si en ese momento había un forastero, el forastero es invitado a la fiesta. Si hay un extranjero, si hay un huérfano y una viuda, debía asegurarse el pueblo de Dios de que ellos se sintieran parte también de la fiesta, de que ellos estuvieran a gusto en la celebración. Lo enfatiza asimismo el versículo 14: y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está diciendo mis fiestas, porque finalmente estas eran las fiestas de Dios. Estas fiestas exaltaban su poder, su bondad, su protección, su ayuda y su salvación. Lo que está diciendo Dios es: mis fiestas son para todos aquellos
que quieran regocijarse en mi bondad. Es Dios invitando a todo tipo de personas a gozarse en su bondad, a unirse a la alegría de que aquí hay un Dios bueno que bendice no solo al rico, no solo al fuerte, sino incluso que brinda asilo y posada para extranjeros, para huérfanos y para viudas. Personas por quienes el mundo no daría nada y que son poco valorados y estimados, son recibidos con bondad en la casa de Dios y son invitados a sumarse a la fiesta. Básicamente eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Ha venido a quienes no valían nada, ha venido a quienes no tenían nada que ofrecer, los desamparados. Ha extendido su mano a los desamparados y a los desprotegidos y los ha invitado a la bondad de su casa y nos ha invitado al gozo y la alegría que hay en su presencia. Hace un momento citamos el Salmo 68. Y ese mismo salmo dice en los versículos 3 y 4, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, el Señor es su nombre. Alegraos delante de Él. No sé si te das cuenta cuántas veces dicen este tipo de salmos que hay que alegrarnos, que hay que gozarnos, que hay que regocijarnos. Esto es lo que Dios ofrece a los extranjeros, a los forasteros que claman por asilo en su casa. Él ofrece bondad y Él ofrece alegría. Si algo promete Jesús por medio de su evangelio es alegría para aquellos que le buscan. Por supuesto, alegría en el contexto de un trayecto que puede tener dificultades, en el contexto de un camino que puede estar lleno de peligros. En medio de las dificultades y los peligros de la vida, el Señor ofrece alegría en su casa. Es así como debemos ver también la experiencia humana. La vida, nuestro caminar, nuestro trayecto tiene sus dificultades. Hay peligros, hay carencias, pero al mismo tiempo el Señor nos extiende la alegría del ser parte de su familia, del ser refugiados en su casa, la alegría de tener asilo en su presencia. Y esta alegría es como un oasis en medio del desierto. Esta alegría está presente aún en los momentos de luto, aún en los momentos de enfermedad. Esta alegría no proviene precisamente de las circunstancias, sino de habitar en la presencia de Dios, del hecho de tener asilo y refugio en su casa. Que mira qué es lo que Cristo prometió para sus discípulos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, así lo dijo. Voy a prepararles lugar. Lo que está diciendo Jesús es, quiero que sean mis invitados en mi casa, quiero darles asilo. Y si aquí en la tierra Dios es capaz de darnos, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, suficiente gozo y alegría para poder afrontar todo mal, imagínate cómo se va a poner cuando, habiendo acabado esta historia, habiendo sido anulado todo el pecado, habiendo sido juzgados nuestros enemigos, podamos habitar eternamente en la casa de Dios. Eso va a ser total gozo, total alegría, total celebración todos los días de la eternidad. Eso es lo que promete Cristo a sus redimidos. Estarás en mi casa, estarás bien y tendrás alegría. Qué bendición es encontrar refugio y asilo en la casa de Dios. Él nos extiende su bondad, Él nos invita a sumarnos a una fiesta donde hay alegría y gozo. En la casa del Señor encontramos todo eso y todavía más. En la casa de Dios encontramos protección. En la casa de Dios encontramos protección. Si de algo habla el Salmo 23, es de la protección que Dios brinda a su pueblo. Las ovejas están protegidas por el buen pastor, y los peregrinos están protegidos en la posada del buen Dios. La Biblia entera es la historia de Dios protegiendo a los débiles, a los desamparados. Dios protegió a Noé y su familia del diluvio. Dios protegió a José de la maldad de sus hermanos.
Dios protegió a Moisés del sanguinario Faraón. Dios protegió a Israel del poderosísimo ejército de Egipto que terminó ahogado en el mar. Dios protegió a su pueblo contra los amalecitas, contra un hechicero como Balaam, contra los madianitas, contra los 5 reyes amorreos, contra los 400 profetas de Baal, contra la maldad de aquel hombre llamado Amán que quería exterminar al pueblo de Dios. Contra todo mal y adversidad, Dios es amparo y fortaleza, Dios es torre fuerte y abrigo de su pueblo. Él protege a su rebaño, Él protege a los peregrinos que buscan refugio en su posada. Él nos protege a nosotros. Es por la misericordia de Dios que estamos vivos y amparados, y aún cuando es muy probable que lleguen a nuestra vida las dificultades, las adversidades, es un hecho que Dios protege a su pueblo y bendice a su rebaño. Tú puedes confiar en la protección del Señor. Tú puedes confiar en que el Señor es nuestro ayudador, nuestra roca fuerte, nuestro protector. Él es un anfitrión que está dispuesto a recibirnos en su casa y darnos bondad y llenarnos de gozo y cubrirnos con su protección. ¿Sabes qué es lo sorprendente de todo esto que nos retrata esta segunda parte del Salmo 23? El hecho de que en la casa de Dios seamos bienvenidos. En la casa de Dios somos bienvenidos. El hecho de que Dios esté dispuesto a darnos acceso a su hogar, el hecho de que Dios esté dispuesto a recibirnos en su casa, siendo nosotros extraños, siendo nosotros desconocidos y siendo nosotros malos. Que Dios quiera concedernos acceso a su presencia, refugio en su morada, es ya la mayor bendición que podríamos recibir. Cuando vamos a Dios buscando asilo y refugio, lo hacemos como aquel hijo pródigo que volvía a su padre, no demandando derechos ni privilegios. Recuerda que el hijo pródigo regresa diciendo: no soy digno de recibir un trato de hijo, trátame tan solo como a un empleado. Este hijo entiende que aún los empleados son tratados bien en casa de su padre. Pero en el Salmo 23 no somos recibidos como un empleado, no somos recibidos como un esclavo, somos recibidos como parte de la familia. Nuestra cabeza es ungida, nuestra copa servida en la mesa, rebosando y rebosando, es la evidencia de que nos están tratando como parte de esta familia. Somos bienvenidos en este campamento, somos bienvenidos en esta posada. Y eso ya es bastante bendición para gozarnos y estar alegres. Quizá las palabras más alegres que escucharás en toda tu existencia serán las de Dios diciéndote: entra en el gozo de tu Señor. Entra, pásale, te doy asilo, hay lugar para ti. Uno de los primeros en escuchar esta clase de expresiones fue un ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, el día que Jesús fue ofrecido como nuestro sacrificio. En Lucas 23:43, ¿te acuerdas? Después de que este ladrón reconoce que Jesús está allí siendo inocente, el Señor Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Serás bienvenido en el paraíso conmigo. Hay lugar en el paraíso junto a mí. Nota que aquel ladrón no le dijo a Jesús: te doy la bienvenida en mi vida. No le dice eso a Jesús, sino que le ruega: acuérdate de mí en tu reino. Lo que está haciendo el ladrón es decirle: considérame, por favor, dame asilo cuando vengas en tu reino. Mira, debemos tener cuidado con las expresiones y analogías que utilizamos. Para muchos es común referirse a su relación con Dios en términos de haberle abierto a Cristo la puerta de su corazón. Hay gente que se expresa así, como si le hubieran dicho a Jesús: te invito a venir a mi vida, te abro la puerta de mi corazón. Pero tal expresión
por tierna que parezca, por familiar que pueda ser, no se encuentra en la Biblia. De hecho, lo que encontramos es la imagen inversa. Es Dios quien te invita a su casa. Es el Señor quien te brinda el privilegio y la bendición de darte la bienvenida junto a Él. La relación que gracias a Cristo disfrutamos con el Padre no comienza el día que le diste asilo a Cristo en tu vida. No fuiste tú quien le diste entrada a Cristo en tu vida. Esa relación comienza el día en que Cristo te da asilo en su reino. Es Él quien te abre la puerta de su casa. Es Él quien te concede acceso a su reino. Uno de mis himnos navideños favoritos, quizá el único himno navideño que realmente me gusta, es aquel que se titula Tú dejaste tu trono y corona por mí. Y me gusta porque el énfasis no está en lo que nosotros dejamos por Cristo, sino en lo que Cristo dejó por nosotros. El hecho de que Él tomó la iniciativa de venir a rescatar lo que se había perdido. Y hay una estrofa, la última de este himno, que habla del regreso de Cristo y dice: tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Esa es la buena noticia del Salmo 23. Hay lugar junto a Dios para nosotros. Los desvalidos, los forasteros, los cansados del camino, los perseguidos por opresores, pueden presentarse a la puerta del campamento de Dios, rogar asilo, rogar que le den posada. Y el Señor, que es bondadoso y misericordioso, que ama a aquellos que le buscan con corazón sincero, le da la bienvenida a todo aquel que invoca su salvación. Hay lugar junto a Él para nosotros. No deberíamos esperar hasta Navidad para celebrar la venida de Jesús, sino que cada día deberíamos alegrarnos en el hecho de que el Hijo de Dios dejó su trono y corona para venir a rescatarnos y abrirnos el camino de vuelta a Dios y concedernos libre acceso a su gloria, a su morada. Somos bienvenidos gracias a Cristo en la casa de Dios. Disfrutamos su bondad, experimentamos alegría al máximo, recibimos su protección constante y continua. Este es el buen Dios que nos pastorea. Este es el buen Señor que nos brinda posada en su casa. Y por esto y más, bendecimos su nombre, exaltamos su bondad, celebramos su misericordia y descansamos en su protección. Dale gracias a Dios si has encontrado posada en su casa, si hay lugar junto a Dios para ti, si has recibido un trato de hijo, si has sido amparado en su protección y en su alegría. Eres muy afortunado. El Señor es tu pastor, el Señor es tu protector. Y en la casa del Señor, en la casa de este buen Dios, podemos morar por largos días, por la eternidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Siempre su misericordia.